Buen día, profesor. Nuestro equipo conformado por César Coronado, Héctor Adrián, Daniel Díaz, Jamie Espinosa Cardona y su servidor Daniel Evaristo. En este caso, estamos con la actividad práctica número 2, que consiste en un detector de intensidad de luz. En nuestro caso, primero observamos un video que se encontró en Edpuzzle y ya continuamos con lo que es la práctica. La figura 5, perdón, eh, contiene un timer que es básicamente un generador de pulsos en el que es un circuito sencillo, no es nada del otro mundo. Y mi compañero César está compartiendo la pantalla. Podemos observar que nos pide activar el circuito. eh, Después nos pide que saquemos el osciloscopio. El osciloscopio sirve para medir las señales que el circuito integrado 555D. En nuestro caso, eh, también utilizamos un frecuenciómetro y eh, nos muestra una tabla, la gráfica, que como mínima frecuencia nos da a 2 Hz, 2 3 Hz, y la máxima entre 10 y 11 Hz, que es decir, cuando el potenciómetro está al 100, esa frecuencia nos da. Podemos observar ya en la simulación la LED que está parpadeando, es decir, el circuito integrado 555 da las señales de cuando prende y apaga. Después continuamos con eh, una pregunta que dice, ¿qué pasa con la frecuencia cuando R2 tiene un valor máximo? En nuestro caso, se pone el valor máximo y la frecuencia de la lámpara, pues como nos marca en el frecuenciómetro, perdón, disminuye a 2 Hz, que es decir, mm, disminuye pues la frecuencia. Continuamos con un dibujo de la señal de la lámpara, del osciloscopio, que ya dibujamos. Ya podrá usted observarla por ahí. Y bueno, aquí en esta parte, en la tercera pregunta, nos muestra aquí una gráfica, la cual es la misma que estamos viendo aquí en Proteus, en la que cada cuadrito hacia los lados, en el eje horizontal, son 0,2 segundos, y cada cuadrito que va hacia arriba, en el eje Y, es 1 volt. Entonces, en el momento que está activo, el, el LED llega a un voltaje de 4,83 volts, y en el momento en que no está activo, pues tiene 0 volts. Entonces, una pregunta que nos dice es que cuál es el lapso de tiempo máximo entre los encendidos de la lámpara, pues es de 0,02, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasa cuando cambiamos el capacitor por uno de, el capacitor C2, que es el de 0,47, por uno de 1 UF? Pasa esto. Bueno, en el condensador, cuando aumentamos los faradios, su frecuencia disminuye de 2 Hz a 1 Hz. Y aquí lo podemos ver representado en la gráfica. Pasa más tiempo mientras está activo o inactivo. Bueno, yo voy a continuar hablando de el segundo circuito. Aquí, como podemos ver, tenemos conectado el N55 en modo estable. Este dispositivo lo que es, tiene un tren de pulsos, por lo cual nos va a estar, como, como se sobreentiende, nos genera pulsos a base de una constante de tiempo, y a lo que la llamamos básicamente como frecuencia. Aquí se va a tomar, depende de la luz que capte la fotorresistencia, es como puede variar dicha frecuencia. Y la bobina que está conectada hacia la lámpara hace, puede cambiar ya sea de contacto abierto o contacto cerrado, y dependiendo de nuestra frecuencia, y de ahí podemos ver cómo funciona. Se va a cambiar al momento de que no reciba luz, la fotorresistencia marca una frecuencia en hertz que, obstruyendo la luz, nada, tenemos una frecuencia de 1 Hz. Y lo que sigue, si ponemos luz, ahí mi compañero lo está moviendo,
Con una luz externa lo podemos tener en 5 Hz, que es la frecuencia que está emitiendo nuestro circuito, que básicamente sería un multivibrador estable. Así nos lo marca la práctica, ahí dice así en la teoría. ¿Y qué pasa si no estamos en físico, pero si le tapamos todavía incluso más la luz, pues dicha frecuencia básicamente disminuye porque la resistencia aumenta y la frecuencia pues cada vez hace menos. Y sí es un cambio notable en la frecuencia al no poner luz y al sí poner luz, porque a base de este sensor, el N55 da señales para cambiar ya sea su frecuencia o su constante de tiempo. Y los dejo con mi compañero. Bien. Al bloquear completamente nuestra fotocelda, el voltaje que obtenemos sería de 0 hasta los 9.96 voltios en su punto máximo. Y la frecuencia que nos daría este circuito sería de 1 Hz, que pues se nota en la gráfica del osciloscopio cómo está la onda. Y bien, cada 0.2 segundos se darían 2 encendidos de nuestra lámpara. Y se tardaría 4 segundos en dar un ciclo completo de esta lámpara. Bueno, vamos a cerrar con las preguntas. Y la primera nos dice, los pulsos que controlan los sistemas digitales, ¿por qué se generan? Y básicamente en los sistemas digitales son generados por un oscilador con un sistema generador de pulsos como un tren de reloj, etcétera. Ok, en este circuito utilizamos un relevador, el cual se encarga de controlar las altas tensiones con una tensión baja como base, lo cual permite que el circuito se active teniendo un consumo considerable de electricidad. Ok, los contactos del relevador se podrían conectar a 110 volts. Sí, porque este componente está preparado para estos altos voltajes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el nombre de un circuito que produce un pulso de salida después de aplicar un número específico de pulsos de entrada? Este circuito se le denomina 555. También se nos pregunta que cuál es el circuito que produce intervalos específicos de tiempo entre pulsos. Este circuito es el oscilador electrónico. ¿Y cómo se le llama al tiempo de carga de un capacitor? Este se le denomina constante de tiempo. Bueno, nuestra penúltima pregunta nos dice lo que es un multivibrador estable, que prácticamente es un oscilador de relajación sin un estado de operación estable, que quiere decir que conmuta alternativamente entre dos estados inestables. Bueno, ya para finalizar, nuestro circuito, la fibra punto 6, la fibra 6, se puede utilizar como un circuito de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia se presenta al controlar, al controlar la potencia en el circuito integrado, el 555, y nuestro relevador. Es todo. En este circuito vimos cómo se generaban los diversos pulsos con una constante de tiempo. Vimos también lo que utilizamos para el circuito, explicamos sus características, cómo es que ayudaban ese circuito o qué es lo que hacían. Y también las frecuencias de los circuitos y todo eso. Eso es todo por mi equipo y gracias por su atención.